Bueno, señores, y hablando del mismo tema, tenemos el análisis. Realmente, los jueves, a mí me encanta tratar el tema migratorio, pero sobre todo hablar de algunos beneficios que muchas personas ignoran. Como lo dice ahí ese reportaje, hay cambios y beneficios. Beneficios de asilo, pero también para obtener la residencia. Estamos hablando de solicitar residencia, ya sea por peticiones o un ajuste dentro de Estados Unidos. Tenemos el experto Víctor de la Flor, una vez más con nosotros. Gracias por estar ahí. Muchas gracias, Araceli, por la invitación. Víctor, bueno, el experto eres tú, este escenario es tuyo, de verdad, nosotros nos encargamos de hacer esos trabajos especiales para que la gente se informe, pero en el análisis, los comentarios, el experto eres tú y el que está más encargado de orientar a la población, sobre todo a nuestras gentes latinas. Sí, claro que sí. Muchas gracias una vez más. Te comento que esta semana USCIS ha propuesto un beneficio adicional para aquellos que están pidiendo beneficios migratorios aquí en Estados Unidos en función a la toma de huellas digitales. El beneficio es que para aquellas personas que viven en lugares remotos y no puedan ir a una determinada oficina de USCIS, se puede hacer un requerimiento, una petición para que esa toma de huellas sea pues proporcionada de una manera especial para el caso en concreto. Quizá a través de un tercero que tome huellas o incluso quizá pues poder ir a su domicilio. Eso todavía no se sabe, pero eso es un beneficio muy grande para aquellas ¡Wow! personas que no pueden acceder a una cita. ¿Y qué me dice de las entrevistas? La gente le tiene un terror a las entrevistas. ¿Considera que ese beneficio también la puede incluir? Que si den suficientes documentos, se le puede exonerar. Bueno, en algunos aspectos o algunos casos. Sí, claro. USCIS, como la agencia que administra los beneficios de inmigración dentro de Estados Unidos, lo que hace es tratar siempre pues, de ser un poco más expeditiva, un poco más eficiente. Entonces, también lo que ha propuesto hace un par de hace un par de meses es poder exonerar a las entrevistas. Quienes requieren entrevistas, por ejemplo, cuando tú haces ajuste de estatus para obtener una green card a través de matrimonio, las entrevistas siempre pues se suceden. Pero lo que pasa es que USCIS dice, si tú me presentas un buen caso muy bien sustentado desde el inicio, quizá yo te exonere de aquella entrevista. Entonces lo que hace inmigración, lo que hace USCIS es revisar bien los documentos entregados en su momento y cuando la historia es buena y es real obviamente y está muy bien fundamentada con evidencia, con los argumentos legales, etcétera, pues pueden decidir no hacer la entrevista para el caso en concreto. Pueden aplicar, o sea, ese beneficio puede aplicar para todas las peticiones, ya sea de hijos, de esposos, y ajustes y así sucesivamente, residencia permanente. Sí, correcto. Es más que todo para los ajustes de estatus y obtener la residencia permanente dentro de Estados Unidos, pero generalmente lo que se usa es cuando hay matrimonio con ciudadano americano residente permanente. Ah, bueno, bueno, como, bueno, no está mal. Es un adelanto grandísimo. Y sobre todo como están los retrasos. Hay muchos retrasos realmente, Víctor. Y por más que han hecho y han buscado la forma, realmente siguen los retrasos. Eso es cierto, Araceli. Lamentablemente, bueno, por la consecuencia de la pandemia mundial y la cantidad de aplicaciones que USCIS recibe diariamente, hay un retraso muy grande. Por ejemplo, en el área del noreste de Estados Unidos, todo lo que es Nueva York, Nueva Jersey y todo lo que es New England, hay mucho retraso en los perdones, en aquellas solicitudes en las cuales generalmente los que quieren hacer ajuste de estatus o un proceso consular para obtener la residencia permanente, por ejemplo, pues cometieron ciertos actos, tienen un récord criminal o de repente pues están aquí de manera indocumentada o se quedaron más tiempo lo debido, entonces tienen que pedir un perdón para obtener el beneficio migratorio, los populares el 601 o el 601A, y eso se están demorando muchísimo. Yo pertenezco a la Asociación de Abogados de Inmigración Americana y incluso nuestra organización ha puesto una demanda al gobierno federal para que se pueda agilizar esos procesos, porque los perdones
son muy sensibles al tiempo, ¿no? Porque tú pides perdón en función a lo que te está pasando hoy día y a lo que le puede pasar a tu familiar ciudadano americano hoy día o durante este tiempo. Pero si el perdón pues demora un año, año y medio, 2 años para poder procesarse, pues los argumentos pues se caen un poco, ¿no? Por el tiempo, por el plazo, por el tiempo que pasa. Hay algunos otros beneficios también para la gente. Bueno, vamos a volver con los que solicitan asilo. Son muchos, de verdad que sí. Vemos que la mayoría de estas personas pues prefieren que se le haga, bueno, hacer la solicitud ya en el territorio de Estados Unidos, pero sabes que han habido como diferentes cargos, diferentes cambios para que se haga fuera de Estados Unidos. Sí, correcto. También recientemente ha habido cambios en cuanto a las solicitudes de asilo. Hay una aplicación que se llama el CBP App, en donde el CBP One, perdón, que se puede solicitar asilo fuera de Estados Unidos para aquellas personas que, digamos, tienen la intención de cruzar la frontera y hacer un proceso más ordenado. E incluso también aquí, cuando una persona ya está dentro, ahora, desde hace poco tiempo atrás, el asilo se puede hacer online, se puede hacer un filing online. El tema es Sí. claro, el tema es que mucha gente, pues que sabe la tecnología, puede apretar el botón y escribir en la computadora. Pero lo importante aquí no solamente es llenar el formulario, sino saber qué derechos tienes cuando tú expresas, digamos, tu propia declaración para obtener ese beneficio migratorio que es la protección que da el asilo. Víctor, me han hablado de una declaración, precisamente una declaración que se hace, o sea, serían dos formularios que deben de hacer, porque hablan también del formulario en sí de solicitud de asilo, pero también hablan de una declaración jurada. Bueno, en cuanto al asilo, digamos, la evidencia principal generalmente de los casos de asilos es la propia declaración de la persona, es decir, a mí me han perseguido por tal o cual motivo. Y aparte, generalmente, pues entregamos evidencias de testigos, de, qué sé yo, de las denuncias a la policía, etcétera, las condiciones de los países en donde han vivido. Entonces hay toda digamos, una batería de evidencia que hay que presentar, pero lo que es principal y siempre va a ser principal para el caso de asilo va a ser la declaración de la propia persona que ha sufrido la amenaza. Bueno, eso es importante. Y siempre el llamado para que no vayan a mentir precisamente en esa declaración, porque recuerden, ustedes presentan los documentos, pero ellos se encargan de investigar si es verdad lo que está exponiendo ahí o si es mentira. Y ojalá no sea mentira, porque para qué le cuento. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Aracelis. El mentir a inmigración para obtener un beneficio migratorio es uno de los actos que son más penalizados dentro digamos, del servicio de inmigración. Si uno miente, digamos, uno piensa ser más listo que la administración de inmigración, al final no lo es, porque ellos reciben cientos de miles de casos y ellos ya tienen más o menos un patrón de cómo estos casos pueden ser, digamos, los falsos casos generalmente son armados. Todo se verifica Ellos al se la final. saben todo, en otras palabras. Correcto, sí. Increíble. Víctor, ¿algo más? Ya hemos terminado de tratar dos casos muy importantes, señores. Cuando hablamos de residencia, cuando hablamos de asilo, pues eso es lo principal en estos casos que han venido incluso a traer estos beneficios de los cuales hemos hablado aquí. Como siempre, Aracelis, recordarle a las personas no mentir y confiar en sus abogados. No llenar estos documentos con personas, con notarios, con paralegales, porque una vez más, llenar los papeles, llenar un formulario o un formulario electrónico es muy sencillo, pero tienen que saber qué es lo que se dice y cuáles son los derechos y las consecuencias de los propios actos. Bueno, ya está dicho ahí. Víctor, muchas gracias. Un placer nueva vez de que participe con nosotros aquí en América al Día. Agradecidos. El placer es mío, Araceli. Muchas gracias. Bueno, señores,